Orar al Señor y de tener este encuentro semanal con la palabra. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias, porque el Señor nuestro Dios es bueno. Así que gracias, Carlos, bendecido allí desde Brasil, gracias por bendecirnos, bendecida noche igualmente para usted, amado Hijo de Dios, muchas gracias. Padre, te adoramos, alabamos tu nombre que es grande, que es glorioso, alabamos tu nombre que es único, que es magnífico, que es maravilloso. Hoy adoramos tu nombre en esta mitad de esta semana, en este día miércoles. A ti, Señor Dios, todo honor, honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Eres el único y el primero en nuestras vidas, en todas las cosas. Nosotros hemos entendido siempre, en el día a día, que con una mente primera nos acercamos a ti y entendemos también que el resto de las cosas que ya están nos van siendo añadidas conforme a tu gracia y a tu misericordia. Concédenos, Señor, hoy que el consejo de la palabra, que la instrucción de la palabra nos traiga luz, nos traiga conocimiento, y esa luz, ese conocimiento de la palabra nos permita reinar en vida sobre toda circunstancia. Señor, nos hemos vuelto a ti como el niño pequeño aún de brazos que mira para ver el rostro, escuchar la voz de su padre o de su madre. Nos hemos vuelto a ti, Señor, como quien está en vigilia de la noche y espera la luz de la mañana. Nos hemos vuelto a ti, amado Dios, como el sediento que anhela y ansía encontrar o hallar la fuente de agua. A ti sea, Señor, toda nuestra gratitud, pero también toda nuestra alabanza, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, mis amados, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 13. El tema de hoy tiene que ver sobre la instrucción. Bendecida Elizabeth en la ciudad de Cali, gracia y paz para usted, para toda su casa. Bendecidos por siempre, disfrutando del maravilloso favor de Dios en sus vidas siempre. Proverbios capítulo 4, versículo 13, el tema de hoy es sobre la instrucción. Vamos a poner la atención, el corazón en la palabra y vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón al Señor y al buen consejo de la Escritura. 4:13 de Proverbios dice: aférrate a mis instrucciones, aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Según Bible.com, 13. Aférrate a la instrucción, no la sueltes. Guárdala, porque ella es tu vida. 14. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Muy bien, entonces tenemos acá el versículo de Proverbios 4:13. Muy bien. Vamos a mirarlo en algunas versiones y vamos a mirar cómo Dios nos habla en esta noche de la palabra. La instrucción. Muy bien, seguimos añadiendo a los hermanos en esta oportunidad que se han unido para el estudio y el encuentro semanal de la palabra. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, la Biblia latinoamericana dice: aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida. Entonces, hoy queremos hablar sobre la instrucción. Esta semana les di un pequeño video, un pequeño audio y también les envié una reflexión sobre lo mismo y hemos estado meditando y pensando en el texto. Entonces hoy queremos compartir con ustedes lo que tiene que ver con la instrucción. El ser humano se le dificulta seguir las instrucciones.
Porque nosotros, nosotros escuchamos e interpretamos con nuestra mente lo que nosotros escuchamos. Entonces, escuchamos e interpretamos con la mente lo que escuchamos y hacemos de acuerdo a lo que interpretamos, no necesariamente a lo que estamos escuchando. Entonces, por eso la Biblia dice, por ejemplo, en los evangelios con Jesús dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces uno diría, pues claro, uno tiene oídos, uno oye, pero cuando uno escucha, no necesariamente está oyendo, sino que hay mucha información, ¿sí? Entonces por eso la Biblia dice, aférrate a la instrucción, es decir, desarrolla la capacidad de hacer las cosas como se te dice, no como piensas que se te dice, o no como interpretas, sino como se te dice. Seguir la instrucción. Estos días observaba un pequeño video, un examen, donde a toda una clase de universitarios se les pasó una hoja para que hicieran lo que se llama una evaluación. Entonces, arriba decía instrucciones. Eso lo supe al final del video, no al principio. Yo solo vi que pasaron las hojas, el profesor está en la parte de delante y yo observé que unos cuantos alumnos cogieron la hoja, después la pusieron en el escritorio, la firmaron e inmediatamente se echaron sobre la hoja en posición de dormir. El profesor pasaba entre los alumnos, les tocaba en el hombro, recibía la hoja y les decía, salte del aula y espera afuera. Entonces yo interpreté que era porque ellos no estaban haciendo la evaluación, simplemente, entonces se tenían que salir. Después de que se terminó un tiempo determinado, el profesor recogió todas las hojas y les dijo, ustedes no siguen las instrucciones, ustedes no leen, no prestan atención. Todos los que están en el aula han perdido el examen. La instrucción decía, pon el nombre, suelta la hoja y échate sobre ella. Y los que seguían la instrucción ganaban el examen. Entonces, cuando decía instrucciones, todo el mundo fue a las preguntas, no leyeron las instrucciones. Y los que leyeron las instrucciones, pues ellos pusieron el nombre, pusieron la hoja y se echaron sobre la hoja. Y eso les permitió ganar ese examen. Porque se trataba precisamente de eso, de prestar atención, ¿sí? No, es que usted no me dijo, es que yo pensé, es que yo creía. Es que como siempre se ha hecho así, que no, presta atención. En este mundo, a veces nosotros con tanta información, con tantos conceptos, cuando alguien nos dice algo, nos bloqueamos automáticamente con esta frase, bendecido, que es, yo sé, o sea, sí, 3 sí, yo sé. Y entonces bloqueamos a quien nos quiere dar una información. Nos vamos. Y después, generalmente a veces, hay inconsistencias. No se hizo lo que se esperaba, no se hizo de la forma que se esperaba. Y cuando hay los reclamos, digo, es que usted fue lo que usted me dijo y eso no fue lo que yo le dije. Yo le dije esto y esto, pero usted dijo que usted sabía. Bueno, Dios, como nos formó y nos creó, amados hermanos, pues Dios conoce al ser humano y sabe cómo piensan los seres humanos. Por eso Dios en la palabra siempre da instrucciones claras. Entonces, por eso el texto dice, voy a leer diferentes versiones, aférrate a la instrucción y no la descuides, ponla en práctica, pues es vida para ti. ¿Dónde está la instrucción para un creyente, para un hijo de Dios, para un ser humano? Está contenida en la palabra de Dios. Ahí está la instrucción, es decir, lo que nosotros llamaríamos el manual. Todos, en la gran mayoría,
tenemos, todos, en la gran mayoría tenemos una Biblia. Así que escuche esta historia tan interesante. Un pastor coreano es invitado a China a predicar. Cuando se le hace la invitación, se le dice al pastor: pastor, el tema que usted está enseñando es muy bueno, nos ha bendecido mucho y queremos que venga a China a enseñar la palabra de Dios. El pastor pregunta y dice: claro que sí. La iglesia es grande, es pequeña. Y le dijeron: la iglesia es grande. Entonces el pastor acepta la invitación. Llega el momento en el que el pastor entra de Corea a China, es recibido en el aeropuerto, lo llevan a un apartamento. Entonces el pastor pregunta, un apartamento no muy grande, y el pastor pregunta y dice: acá es donde me voy a alojar, me voy a quedar. Y le dice: acá es donde se va a enseñar a la iglesia. Entonces él dice: pero no veo sillas por ninguna parte, esto es un salón vacío. Y le dicen: pastor, los creyentes van a ir llegando en 24 horas a partir de este momento. Van a ir llegando. Y ¿pero dónde se van a hacer? Cada uno se hará en algún lugar, en el suelo. No hay sillas para sentarse. Bueno, el pastor acepta y dice: bueno, entonces esperemos que lleguen los creyentes. Ese mismo día llegaron unas 10 personas. A él se le dice: hay personas que vienen de 8 horas. Hay personas que vienen de 4 horas. Hay personas que vienen de aquí de la ciudad, que están caminando y van llegando al lugar. Y cada uno va llegando y se va haciendo en un lugar determinado del salón, del apartamento como tal. Y allí van a estar. Y bueno, y si son 2 días, 24 horas, ¿dónde van a dormir? Y le dice: ahí donde cada persona se sienta, ahí mismo va a dormir. Bueno, el pastor acepta y dice: bueno, está bien. Ese día llegan 10, llegan 20, hasta que llega un total de casi 40 personas se reúnen en ese lugar. El pastor les dice a todos: por favor, abran la Biblia. Pero él ve que ninguno tiene Biblia. Así que él abre su Biblia en el Salmo 127 y comienza a enseñar la palabra. Cuando él comienza a enseñar la palabra, en el Salmo 127, él nota que cada persona de la reunión, cuando él lee, ellos también leen la palabra. O sea, todos recitan la palabra. Le llama un poco la atención, pero bueno, igual él hace su enseñanza durante casi 2 días, comparte la palabra con estas personas, y cuando termina todo, entonces él coge su Biblia y se la va a entregar a la señora que está al frente, que él vio que todos los textos de la Biblia que él decía, ella los recitaba, y le dijo: quiero regalarte esta Biblia, quiero que te lleves mi Biblia. Entonces ella le dice: no, pastor, no, muchas gracias. Le dice: quiero que tengas la Biblia. Entonces ella recibe la Biblia, porque le dice: yo veo que te la sabes de memoria, quiero que conserves mi Biblia. Y ella toma su Biblia y se la pasa inmediatamente a su hijo. Y él le dice: ¿por qué regalas la Biblia que te acabo de dar? Y ella le dice: la razón por la que yo me sé la mayoría de los textos de la Biblia es porque por tener una Biblia en mi casa estuve presa 3 años. Y en la cárcel, otra de las compañeras me escribía todos los días un texto de la Biblia y me decía: apréndaselo rápido y no se deje que se den cuenta, porque te pueden aumentar la condena. Así que ella cogía el texto de la Biblia, y por eso es que ella se sabe tantos textos de la Biblia. Y la razón por la que las personas no tenían Biblias y por la que iban llegando despacio es porque ellos son perseguidos a causa de su fe. Entonces no pueden tener Biblias, las tienen que aprender de memoria. Así que cuando el pastor se va a ir, esta señora le dice: pastor, al pastor coreano le dice: pastor, yo quiero pedirle que ore por nosotros, porque queremos ser como ustedes. Queremos tener Biblias para leerlas. Queremos tener templos abiertos para congregarnos. Y el pastor coreano le dice: no. Yo no voy a orar. Yo no voy a orar como usted me dice. Yo voy a orar a Dios para que nosotros seamos como ustedes.
Porque nosotros tenemos Biblias y por lo general tenemos varias Biblias en la casa, dice el pastor coreano, pero no las leemos. Nosotros tenemos templos abiertos, lo que así pasa en Corea del Sur, las 24 horas del día, y aún así las personas no asisten masivamente a las reuniones. No, yo voy a orar es para que seamos como ustedes. Entonces, Proverbios 4:13 dice, sigue la instrucción. Estas personas allí en China se aferraban a la palabra y la aprenden de memoria porque no pueden tener las Biblias. Y se aferran a la instrucción del texto bíblico. Ellos se la aprenden de memoria, porque así dice la palabra, por ejemplo, en Josué, en el Salmo 119:11 también, y en algunos otros lugares de la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, se memorizan la palabra. Josué dice, nunca se aparte de tu boca este libro, sino que siempre de día y de noche medita en él, piensa en él. También la palabra habla de que qué alegría reunirnos, congregarnos, estar en la casa del Señor, y es lo que ellos hacían. Amados hermanos, Proverbios 4:13 nos dice de la siguiente manera, aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida. Cuando Dios le da la orden a Noé de que construya el arca de Noé, Dios no le dijo, Noé, constrúyeme un barco, constrúyeme una barca, sino que Dios le dijo, Noé, vas a construir una barca y estas son las medidas. Va a tener tanto de largo, tanto de ancho, tanto de alto. Usarás esta madera y esta madera. La calafatearás por dentro y por fuera con brea. O sea, Dios le dio todas las instrucciones. Y después al final, cuando ya estuvo el arca, Dios también le dijo, ahora va a ingresar al arca una pareja, en algunos animales ingresaron varias parejas, y en algunos una sola pareja de estos y estos y estos animales. Y Dios mismo le dio la instrucción a los animales también para que viajaran desde diferentes lugares de la tierra durante meses o años anteriores al momento del arca, para que todos se reunieran en una misma fecha y pudieran abordar el arca. ¿Qué quiero hoy recordarles con esto, amados hermanos? Cuando Dios nos dice que hagamos algo, Dios siempre nos dice cómo hacerlo. Hay muchas cosas que nosotros hacemos para Dios y no las hacemos exactamente como Dios dice. ¿Por qué? Porque nuestro oído no está entrenado para recibir instrucción, sino que nosotros pensamos que sabemos. Y aún con la palabra de Dios, cuando Dios nos habla, tenemos muchas ideas propias y conceptos propios que anteponemos a la instrucción del Señor. Y decimos, no, yo sé cómo se hace, yo lo voy a hacer de esta manera. Pero cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, no lo dejó que lo construyera según su parecer, sino que Dios le dijo cómo tenía que hacer el arca, cuál era la instrucción que él tenía que seguir. Si hablamos del tabernáculo, también Dios le dijo a Moisés, harás un tabernáculo para mí. Entonces Dios le dio instrucción de qué sacerdotes, cómo tenía que nombrar a los sacerdotes, qué tipo de ceremonias tenía que realizar. Le dio la instrucción de cómo eran las medidas del altar, de cuántas pieles tenía que tener, cuál era el material y el recubrimiento de las varas, cuál era el material con el que se hacían los querubines, cuál era el material con el que se hacía el arca, cuál era la distribución que tenía que tener. Es decir, Dios no le dijo, hazme un tabernáculo como a ti te parezca, sino que Dios le dio la instrucción. Y es de lo que estamos hablando hoy. Nosotros debemos, amados hermanos, permitir al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo use la palabra de Dios que está en nosotros, sea que la tengamos en un dispositivo móvil, sea que la tengamos en una Biblia, o sea que la tengamos metida en la mente y en el corazón, porque allí está escrita la palabra en la mente y en el corazón, y que esa instrucción que está allí, el Espíritu Santo, cuando nos hable, nosotros le digamos, Señor, así como está la instrucción, la voy a obedecer. Y no, ahí dice, pero yo pienso, ahí dice, pero yo creo, ahí dice, pero yo lo voy a hacer de esta manera, sino sigue la instrucción, aférrate a la instrucción, no la dejes escapar,
Cuídala bien, que ella es tu vida. Por ejemplo, casi todo aparato que uno compra electrónico tiene una instrucción. ¿Cuántas personas les ha tocado pedir garantía? Porque apenas usando el instrumento electrónico no lo empataron, no lo enchufaron, no lo armaron, no lo configuraron correctamente, porque la instrucción, el librito, las hojitas que vienen ahí, las tiramos a un lado y comenzamos a armarlo según el criterio que tenemos, según la visión. Me parece que esto encaja acá, lo voy a meter acá, lo voy a hacer de esta manera, y muchas veces no opera. Incluso hay gente que ha ido a decir, esto está malo, está defectuoso, mire que no funciona, para encontrarse con esta respuesta: es que usted lo armó mal. Es que esta pieza no va ahí. Es que esta pieza va en tal lugar. Yo no sabía, pero es que ahí estaba el manual de instrucción. Un automóvil tiene manual de instrucción. Un componente electrónico tiene manual de instrucción. Cualquier objeto que usted compre para armar, sea otro material, tiene instrucción. Pero ¿qué hacemos generalmente? Eso es algo que es muy común. La instrucción no se lee. Se deja. Incluso a veces, cuando alguna persona nos dice, mira que esto se puede hacer con esto, mira que esta función, uno dice, ay, yo no sabía que eso se podía hacer, muéstreme cómo es que se hace. Pero usted lo ignoraba, no porque no hay información o conocimiento, sino porque no hay disposición de leer o de seguir la instrucción. Ahora, vayamos a la vida cristiana, a la vida del Hijo de Dios, a la experiencia de saberse que uno es un hijo de Dios. La instrucción para nosotros, amados hermanos, se encuentra en la palabra de Dios, se encuentra en el sagrado libro llamado la Santa Biblia o la palabra de Dios. La instrucción la tenemos en el dispositivo, en el computador, la tenemos física, la tenemos hoy en día auditiva. Usted puede oír la palabra de Dios, pero no hay falta de instrucción, sino de oír. Nuevamente, Revelaciones o Apocalipsis dice, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Recibe la instrucción. Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar, cuídala bien porque ella es tu vida. Ahí siguen todas las versiones hablando de lo mismo. Amados hermanos, tenemos nosotros la humildad para acercarnos al Señor y decirle, Padre, ¿cuál es tu instrucción para mí en relación a este asunto? ¿Tiene usted un problema? La Biblia tiene instrucción, pero a veces el último recurso es la oración. A veces el último recurso es sentarse en silencio y decirle al Señor, tras ese silencio, Señor, háblame con tu palabra. ¿Qué debo hacer frente a esta cuestión o situación que estoy viviendo? O sea, dame instrucción. A veces el último recurso es clamar al Señor, pero la palabra tiene, por ejemplo, la palabra dice, está triste. ¿Cuál es la instrucción de la palabra si uno está triste? Hacer oración. Es una instrucción sencilla, haga oración. Ahora, todas las veces que hemos estado tristes o nos sentimos tristes, ¿hemos hecho oración? ¿Estás alegre? Entonces dice la palabra, cante alabanzas. ¿Y cuántas veces hemos estado alegres? Yo creo que más veces hemos estado alegres que las que hemos estado tristes. Y la pregunta es, ¿hemos cantado alabanzas al Señor? Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Todas las veces que en el día nosotros nos acercamos al trono de la gracia, lo hacemos con la instrucción. Primero, entramos alabando, bendiciendo con acciones de gracias al Señor. ¿Qué dice la Biblia del pasado? Ustedes saben que muchas personas no viven y disfrutan la vida porque continuamente viven en el pasado mental, emocionalmente hablando. Todo el tiempo, o sea, están aquí con nosotros, pero su lenguaje, sus imágenes mentales, su conversación siempre es de un pasado. ¿Sabe qué dice la Biblia? La instrucción, el manual dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Usted, hermano, hermana, que le gusta tanto
enojarse, que le gusta, hay una palabra nuestra, muy nuestra, que es alegar. A usted que le gusta alegar, molestarse, discutir con su esposo, con su esposa, con su padre, con su madre, con sus hijos, a usted que le gusta, ¿no ha leído el texto bíblico que dice olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante? ¿No ha leído el texto bíblico que dice no traigáis a memoria las cosas antiguas, las cosas pasadas? Amados, no diga usted, sí, pero es que de todas maneras, como uno va a olvidar, es que uno tiene que... No. Siga la instrucción, porque la instrucción le da vida, mientras que su forma de pensar, su propio criterio personal, lo está matando a usted o a su relación, le está haciendo daño. Entonces, ¿vamos a obedecer al Señor? ¿O le vamos a hacer difícil la tarea al Espíritu Santo? Que diga el Espíritu Santo de nosotros, es un hijo difícil, porque es como dice el Salmo 32:9, es como el caballo, es como el mulo sin entendimiento. Hay que sujetarlo con cabestro para que obedezca. ¿Por qué no tener un corazón abierto y sensible al Señor para que Dios trabaje con nosotros? La instrucción bíblica está muy clara. Señor, enséñanos a orar. Cuando oren así. Padre nuestro que estás en el cielo. Reconozcan primero quién es el Señor Dios, que es nuestro Padre. Reconozcan que ustedes son sus hijos. Reconozcan que Él está en el mundo espiritual. Reconozcan, ¿sí?, que se hace su voluntad y no la nuestra. Reconozcan primero al Señor. Reconozcamos la instrucción bíblica para todo asunto en la palabra. Si se trata de la salud, está la instrucción bíblica. La instrucción bíblica es clara. Éxodo 15:26 dice: el Señor no les enviará a ustedes las enfermedades que envió sobre los egipcios, porque Él es el Señor nuestro sanador. Isaías 58 dice: por sus llagas hemos sido curados o sanados. Jeremías capítulo 33 dice: Él les enviará sanidad y medicina. Marcos 16 dice: pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Primera de Pedro 2:24 dice: por sus llagas hemos sido sanados. Jesús dice en los evangelios: la salud o la sanidad es el derecho legal de los hijos de Dios. Entonces, ¿usted cómo va a hablar? Según la instrucción. No siga la instrucción del médico en el sentido de hablar de la enfermedad que tiene temporalmente su cuerpo, teniendo en cuenta que más del 85-90% de las enfermedades del cuerpo no son originadas en el cuerpo, sino en la psiquis de la persona, en la mente de la persona. ¿Por qué? Por las mismas ideas y los mismos pensamientos que la persona tiene acerca de la vida, de las circunstancias, de las situaciones. ¿Sabe usted que hay personas que se generan ellos mismos un derrame? O sea, el cuerpo no estaba programado para un derrame, pero su forma de pensamiento, sus ideas, sus pensamientos y sus emociones cargaron tanto su sistema, aceleraron tanto la presión arterial, hicieron tanto daño que termina sufriendo un derrame cerebral, una trombosis, una vena que se infla y se revienta. ¿Y por qué pasa eso? Porque no sigue la instrucción. La Biblia dice en el libro de los Salmos: busca la paz. Te pregunto a ti, hermano, hermana amada, ¿sus actos son actos de paz? ¿Sus conversaciones son conversaciones que propenden a la paz? ¿Sus acciones son acciones que propenden a la paz? Su quehacer diario con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus empleados, con sus superiores, ¿su hacer genera paz o su hacer genera conflicto? Siga la instrucción. Agárrate a la instrucción y no la sueltes, consérvala, porque pues te va la vida en ello. Oiga, qué interesante esto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué te va la vida en la instrucción? Te envían un medicamento. El médico te dice: tómelo a tales horas o cada tantas horas y tome tal dosis. Usted olvida la fórmula, bota la fórmula, no mira la fórmula y dice: no, sí, yo sé, a mí ya me han mandado eso.
Eso se toma así y saca la cantidad que usted considera que debe sacar. O sí, es que mi hermano también tomó eso, mi mamá también tomó eso. Yo ya me mandaron eso, ya venga y me lo toma así, o se lo da de tal forma. Oye, en eso te va la vida, porque una sobredosis te mata. Una dosis mínima no te ayuda a mejorar rápidamente y te mata también. Las personas que usan cierto tipo de medicamentos que tienen que hacerle pruebas siempre que lo van a aplicar, a veces cuando le envían 5, 10, 15 o 20 ampolletas de lo mismo, la persona dice, no, ya me han aplicado 10. ¿Qué me va a hacer otra vez la prueba? Eso póngamela. Ignorando que el pH del cuerpo puede cambiar de un momento a otro. Y la reacción puede ser la muerte. Oye, sigue la instrucción. Si se te dice, hazlo de esta forma, hágalo como Dios le dice. Para orar, para leer la palabra, para dar gracias, para perdonar. Mire, el tema del que más se habla, aparte del dinero, en las iglesias, es el perdón. Y uno diría, ¿por qué hay que hablarle del perdón a los cristianos? ¿No sería más lógico hablarle del perdón a los que no conocen a Dios? O sea, a los no creyentes, porque al fin y al cabo no conocen al Señor, entonces están llenos de odio, resentimientos, chismes y toda cantidad de cosas. Pero lamentablemente hay odio, resentimientos, chismes y divisiones es dentro del pueblo de Dios. Los santos deberían de oír la instrucción que como a hijos se nos dirige de parte del Señor. Hijo mío, si oyes hoy su voz, dice el Señor en Hebreos, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Es clara la instrucción? ¿Cierto? Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Y cómo endurece el corazón uno? Cuando uno dice, sí, pero no. O sea, sí, la Biblia dice eso, pero no, es que nadie sabe cómo yo he sufrido. Es que nadie sabe lo que yo estoy sintiendo. Es que nadie sabe lo que me hizo. Déjeme decirle que Dios lo sabe el que lo hizo y lo sabe usted. Pero también la palabra de Dios dice, perdonando vuestras ofensas los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Amados hermanos, siga la instrucción. ¿Por qué es tan difícil seguir la instrucción? ¿De qué, pastor? Lea la Biblia, ahí está. Para el amor, para la familia, para los hijos, para las finanzas, para la salud, para los negocios, para los viajes, para todo. La Biblia tiene la instrucción. Por ejemplo, Proverbios es un libro de códigos. Tiene 31 capítulos. Hemos dicho la instrucción varias veces, léase un capítulo diario de Proverbios, 1 por mes. Ay, pastor, ¿cuál me leo hoy? ¿Qué es 10? Pues léase el capítulo 10. Y mañana 11, el capítulo 11. Ay, pastor, ¿y el mes que tiene 28? Pues de 28 pasa primero otra vez y lee, no hay problema. ¿Y por qué lo debo leer? Porque en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 6, dice para qué sirven los proverbios. Para darle sagacidad a los jóvenes, para darle dulzura a los simples, para hacer más entendidos a los sabios. Mire, todo lo que está ahí. Pero es más fácil ver series de todas estas plataformas que ahora ofrecen series para uno ver. Es más fácil pasar en los estados de las diferentes plataformas sociales que hay, pasando, y cuando uno va una hora, van 2 horas, ay, ya me dio sueño, ya me acosté, no leí la reflexión de hoy, mañana la leo. No te engañes. Pastor, ¿y usted está bravo porque no lee la reflexión? No me enojo. Me entristece que nosotros que somos entendidos no leamos una reflexión diaria, los que no la leen. Porque si usted la lee, no lo estoy regañando, porque ¿cómo regañar a uno a los que hacen bien las cosas? No estoy regañando a los que no lo hacen, pero sí exhortando. La lectura de una reflexión dura 1 o 2 minutos. Y en la reflexión hay una instrucción, y en esa instrucción te puede ir la vida. O sea, el mensaje de Dios para ti. Sigue la instrucción. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Aférrate a la instrucción, no la dejes, guárdala porque ella es tu vida. Ten el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida.
Mire, hablando por ejemplo del consejo, qué maravilloso. La Biblia nos aconseja, nos dice claramente que Dios nos aconseja para nuestro bien. Cuando les compartí la reflexión de esta semana, hablando de Proverbios 4:13, claramente les escribí y les dije, Dios no te pregunta si estás de acuerdo, Dios no te pregunta si te parece, Él simplemente te dice. Por ejemplo, la instrucción de Deuteronomio capítulo 6, a mí me parece que es de las más importantes que hay en la Biblia. Es esta, bendecido. Dice, amarás al Señor tu Dios. Una instrucción sencilla. Sencilla. Amarás al Señor tu Dios. Si el Señor tu Dios es el Dios creador, igual que es el mío, la instrucción dice que hay que amarlo. Si se le ama, hay que obedecerlo. O sea, no es que si de pronto quieres amar a Dios, no. La instrucción es ama al Señor. O sea, experimenta amor por Dios. ¿Cómo aumento el amor? Conociéndolo. Entonces le oro en la mañana, le oro en la tarde, le hablo durante el día, leo su palabra. O sea, estoy amando al Señor. Porque hay que amarlo. ¿Y cómo lo amo? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea que lo amo a nivel mental, emocional y usando también mi cuerpo lo amo. Hago expresiones que demuestren que estoy comprometido con Él, que lo amo a Él, que me guardo para Él. Amarás al Señor tu Dios. La instrucción es sencilla, es clara. Hablemos de instrucciones para que oremos. Un hombre estaba ciego. Señor, sáname, le dice él a Jesús. El hombre no puede ver a Jesús, pero de alguna manera él sabe que Jesús está ahí frente a él y tiene su oído bien desarrollado y él escucha que Jesús hace un movimiento. Jesús escupe en tierra. Jesús hace lodo. Recoge el lodo y se lo soba sobre los ojos. Y luego le dice, ve a lavarte a Siloé. La instrucción, el hombre ciego, que ya conoce las rutas en su mente, o quizás algunos se ofrecieron de los que estaban allí videntes y le dijeron, venga, nosotros lo llevamos, y lo cogieron y fueron con él, pero no lo llevaron a lavarse a la casa. Ni dijeron, ¿quién tiene un vaso de agua para...? No, lo llevaron a Siloé. Y con el agua de Siloé lo lavaron. Y cuando lo lavaron, el hombre recobró la vista. La instrucción. Hay un caso de instrucción muy triste en la Biblia, que es el caso del rey Saúl. Dios le dijo a Saúl, Saúl, reúne el ejército, espera hasta que Samuel llegue para que ofrezca el sacrificio al Señor y después de eso vas a la guerra. Es una instrucción que se entiende, ¿no? Reúne el ejército, espere que venga el profeta ofrece el sacrificio y después vas a la guerra. Samuel se demora más de una semana y la gente del ejército empieza a irse. Vienen unos consejeros y le dicen, Saúl, la gente está desanimando, Samuel no llega, la gente está yendo. Y entre menos hombres, pues humanamente hablando, menos capacidad de hacer frente a la guerra. Entonces Saúl, al ver que la gente estaba yendo, dice, tráigame el sacrificio. Ofrece el sacrificio él como rey. Y cuando lo ha ofrecido, llega Samuel. Y entonces él le dice, oh Samuel, varón de Dios, gracias que has llegado. He hecho conforme a la palabra del Señor. Y el Samuel le dice, tú no has hecho conforme a la palabra del Señor. Se complace más el Señor en que se le obedezca la instrucción que en los muchos sacrificios. Por cuanto has hecho así, el Señor te ha desechado como rey. Ni tú ni tus hijos gobernarán sobre la casa de Israel. O sea, la desobediencia de él a la instrucción le quitó el reino a él y a todos sus hijos en adelante que tenían el derecho real por linaje, les negó el derecho al trono. ¿Qué lo negó? Que no siguió la instrucción. La instrucción era, Samuel viene y Samuel ofrece.
No, pero yo también sé hacerlo. Yo he visto a Samuel cómo lo hace. Además, yo se lo voy a ofrecer al Señor Jehová, no a otro Dios. Sí, pero la instrucción era que lo hiciera Samuel, no Saúl. Amados, para que oremos esta noche. La Biblia es la palabra de Dios. Contiene la palabra de Dios. Es el manual de Dios para el hombre. Lo mínimo que podemos hacer nosotros para empezar a seguir la instrucción es que al menos una vez en 80 años, una vez en 60 años, una vez en 50 años, al menos una vez en 30 años, usted haya leído al menos una vez en su vida la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cuántos años lleva en la tierra? Quien les habla lleva 54 años acá. Quitémosle 10 años. Estoy aprendiendo a leer, estoy creciendo. Quítele 10 años. En 40 años, 44 años, un ser humano debe haberse leído ya al menos una vez un libro que contiene dentro de sí la palabra de Dios, que es espíritu, que es vida y que es el manual para vivir la vida humana para Dios y para uno mismo. Pero lo que es, sí, es triste, es lamentable, es que hay creyentes de más tiempo que sí leen la Biblia, pero nunca han leído toda la Biblia. Pero sí dicen, esta es la palabra de Dios. O sea, este es el manual que me enseña a vivir en la tierra. Pongámoslo allí que yo ya sé cómo se vive la vida. Amados, escuchen la instrucción. Hoy yo les hablo una instrucción, renglón sobre renglón, línea sobre línea. Dios siempre da la instrucción de cómo tienen que hacerse las cosas. Jesús va donde los pescadores cansados, trabajados, trasnochados, mojados, sus redes sucias las están limpiando, y llega Jesús que no está trasnochado, que no tiene que quedar mal en el mercado del pueblo, que llega y les dice, muchachos, ¿cómo les fue? Yo no hemos pescado nada. Vuelvan otra vez a mar adentro y cuando estén en cierto lugar, tiren las redes a la derecha. Y entonces lo obedecieron como por protocolo, como bueno. Vamos, pero se fue una sola barca y echó una red, no las redes. Y cuando iban a sacar, la red por el peso se estaba rompiendo y les tocó llamar a las otras barcas para que vinieran a ayudar con sus redes. ¿Por qué? Porque no siguieron la instrucción y seguramente no sacaron la cantidad de peces que tenían que sacar, porque no siguieron la instrucción. Lee la Biblia, órale al Espíritu Santo que te dé la instrucción en la mente y en el corazón, que te hable a través de la palabra de Dios. Y yo quiero recordarle algo hoy para que oremos. Dios enseña, el Espíritu Santo enseña, el pastor enseña lo que Dios le dice. Pero eso no garantiza que usted y yo aprendamos. Porque cuando hay un maestro o hay quien enseñe, se requiere que quien escucha quiera ser enseñado y se disponga para aprender. De lo contrario, la instrucción se perderá. O sea, la información se da, pero si la persona que está recibiendo la información no quiere en su mente aprender, en su corazón no quiere aprender, no mira, no escucha, no repite, no observa, no presta atención, entonces puede ser muy bueno el enseñador, aún así no aprende. Esa misma persona es la que luego cuestiona a Dios y dice, pero ¿por qué si yo soy creyente? ¿Pero por qué si yo soy hijo de Dios? ¿Pero por qué si yo hago esto y aquello? ¿Por qué? Porque hay que oír con los oídos que Dios nos dio. Así que revisa un poco, leen Proverbios 4:13, dice, acepta mis enseñanzas, no te apartes de esas enseñanzas y cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida. ¿Cuáles enseñanzas? La blanda respuesta, quita la ira. ¿Lo practicas? ¿Lo practico? Mejor es el amigo cercano que el hermano lejano. ¿Eres un buen amigo? ¿Una buena amiga?
No os mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre. ¿Lo hacemos? Perdonándoos unos a otros como Cristo nos perdonó. ¿Lo hacemos? Honrando al Señor con nuestra vida y con lo que Dios nos da. ¿Lo hacemos? Amén, hija de Dios. Testificando de nuestro Señor con nuestra vida. ¿Lo hacemos? Todos los días leyendo la palabra. ¿Lo hacemos? Oramos todos los días. Adoramos al Señor. Mantenemos un corazón limpio, porque dice la palabra de Dios así. Dice, bienaventurados, dichosos los limpios porque ellos verán a Dios en todos sus asuntos. Los limpios de corazón. Sí, ellos verán a Dios en todos sus asuntos. Bueno, si con la vida que tienes has visto a Dios o lo estás viendo, si con la obediencia que tienes a la instrucción ves el favor de Dios, ¿cómo no sería de glorioso mucho más sobre tu vida toda esta palabra si de alguna manera te comprometieras contigo mismo en amar y obedecer más al Señor, en prestarle más oído a la instrucción? Porque si con el prestarle oído a la instrucción y a veces sí y a veces no somos bendecidos, ¿qué tal que nuestro corazón se vuelque más hacia el Señor, decirle: Señor, ¿cuál es la instrucción tuya? Yo la quiero obedecer, yo quiero hacerla. Por ejemplo, la Biblia dice: ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? En este momento, el corazón de algunas personas ya empieza a aplastarse como una uva pasa, porque ya saben lo que viene. Oye, pero recibe la instrucción. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto, si a tu hermano a quien ves no lo amas? Eso dice el Evangelio, el Nuevo Pacto en Juan, en las cartas. Dice: ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? Porque Dios es amor. ¿Cuál es la instrucción? Ama a tu hermano, ama a tu hermana. La instrucción no dice si te cae bien, si es de tu agrado, si te gusta esa persona. No. La instrucción dice: ama a tu hermano y a tu hermana. Esa es la instrucción. ¿Qué dice la instrucción? Cuando alguien te pida oración y te cuente su condición, si tienes contigo cómo aliviarle, ayudarle, cómo resolverle ya mismo la situación, no le digas: ven, oremos. Señor, bendícelo, guárdalo, prospéralo, guíalo, dirígelo, da, Señor, dale fortaleza. Amén, hermano, Dios te bendice, el Señor te ayudará. Cuando tienes contigo cómo ayudarle. Esta es la instrucción. ¿Y qué es lo que hacemos generalmente? Oramos y le decimos: Dios te ayude, bendiciones, hasta luego. La instrucción. Sigue la instrucción. O sea, es que está claro en la palabra. Sigue la instrucción. Bueno, yo espero que mis palabras lleguen hasta cierto lugar, pero que el Espíritu Santo les penetre la mente y el corazón. Igual a mí primeramente, que a todos ustedes, Dios me ayude en este proceso continuo de oír la instrucción y de quitarme de alguna manera mis propios filtros mentales, mis propias ideas y dejar que la palabra me penetre la mente y el corazón, porque yo también tengo mis ideas. Entonces, cuando Dios me habla, esas ideas, esa palabra de Dios tiene que atravesar mis propias ideas para que entonces yo pueda decir: ya no vivo yo, sino que vive Cristo. Quiere decir, bueno, sí, yo tengo unas ideas y yo reclamo unos derechos y yo pienso así, pero aún así, ¿qué dice Dios? ¿Qué es la dirección que yo debo tomar? Y si la dirección que Dios me dice es contraria a lo que yo quiero, a lo que yo siento, a lo que yo pienso, recuerde, Dios no te pidió tu opinión, Dios te dijo: haz esto y vivirás. Esa es la instrucción. Ama a tu hermano, ama al Señor, préstale oído y que se cumpla esto que vamos a orar. Amado Dios, que el Espíritu Santo nos ayude no solo a escuchar con estas orejas y con este aparato auditivo que tenemos,
y a interpretarlo allá en el cerebro, esas vibraciones, sino que el Espíritu Santo nos ayude a oír y que como gente entendida se pueda decir de nosotros, el que tiene oídos para oír, porque hay gente que tiene solo orejas para escuchar, pero no tiene oído para oír. Pero si tenemos oído y lo tenemos para oír, entonces que le prestemos atención a lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. A lo que el Espíritu Santo me dice a mí, al pastor John Jairo, a lo que el Espíritu Santo le dice a usted, hijo, hija de Dios, a usted en esta noche, en esta mañana o tarde, no sé en qué momento usted escuchará la enseñanza, lo que Dios te está diciendo a ti. Vuélvete a la lectura, vuélvete a la oración, vuélvete al consejo bíblico, porque como dice la palabra, en ello, ¿en qué? En el oír, prestar atención y obedecer, ahí está tu vida. Y tu vida no solamente en el sentido físico de que vivas o mueras, sino tu vida en bienestar, tu vida en salud, tu vida en paz, tu vida en prosperidad, tu vida en relaciones, tu vida en restauración. Ahí está tu vida. Escucha la instrucción. Señor, gracias por oírnos y por respondernos. Amén y amén. Gracia y paz. Bendecidos ustedes en la sala virtual, bendecidos el Hijo de Dios en este lugar. Bendecimos a usted que nos verá el día siguiente o en cualquier momento, en la gracia con cada uno de ustedes. El pastor Soto, de la congregación Vínculo Perfecto de la ciudad de Pereira, en Colombia, les declara bendecidos con toda bendición. Gracia y paz.